Muy buenas tardes, chicos. Para terminar lo que nos restaba de la última clase, vamos a hablar sobre los tipos de melanomas primarios y continuamos. Entonces, no se olviden que de los melanomas primarios, el más común es el melanoma de extensión superficial, alcanzando cerca del 57%. Luego le sigue el melanoma nodular con un 21%, el lentigo maligno melanoma con un 8%, el melanoma lentiginoso acral con un 4% y melanomas inclasificables en un 3,5%. El melanoma de extensión superficial es el tipo más común, sobre todo se observa en personas de piel clara y tiene una frecuencia de aparición entre los 40 y 60 años. ¿Sí? El 60 al 70% aparece en el tronco en los hombres y en las piernas en las mujeres. Son zonas sobre todo de fotoexposición crónica. Como les había comentado en clase, generalmente inician como una pequeña mácula sintomática de color marrón o color negruzco, con variaciones tanto el color y con bordes irregulares o con muescas. No se olviden que una de las características del melanoma en general es la difuminación de los bordes, y esto es lo que les comentaba. Si los bordes están súper bien definidos, en un lunar es relativamente normal, pero cuando yo comienzo a ver esta difuminación de los bordes, como que si yo hubiera estirado el pigmento hacia acá, pues es un signo importante de melanoma. Otros signos importantes, no se olviden, el tema de los colores, más de dos o tres colores. Aquí, por ejemplo, en esta imagen veo colores negros, colores marrones claros, colores azulados, colores blanquecinos, pues me debe hacer pensar mucho en melanoma. Lo mismo en esta imagen. El color no es homogéneo, no está dispuesto en toda la lesión, sino en solo zonas muy específicas. Hay mayor cantidad de pigmento con otra cantidad de colores, con bordes difuminados, y pues vamos a ir aprendiendo que otras características, por ejemplo, son las rayas, estas pequeñas rayas que comienzan a aparecer en los bordes de las lesiones, que lo que me indican es que la lesión está en crecimiento hacia afuera. Y pues es importante. Además, no se olviden que pueden surgir de un lunar nuevo, ¿sí? Eh, eh, de un lunar preexistente o de novo. ¿Qué quiere decir de novo? En piel donde antes no había nada, no había ninguna lesión. Y de hecho eso es lo más común. Otras características es que no se olviden que después del crecimiento de su fase horizontal, es decir, cuando ya comienzan a crecer hacia afuera, luego viene un crecimiento vertical, es decir, que se profundiza en cambio hacia adentro, ¿de acuerdo? Esa es una fase de crecimiento más rápida y obviamente de peor pronóstico, porque mientras más profundo llegue el lunar, el melanoma en este caso, perdón, pues peor pronóstico. Y pues como ustedes ven, pueden detectarse tan pequeños como este punto en esta espalda de este paciente, hasta melanomas ya grandes, bastante bien constituidos, y pues donde vemos todas las características que hemos conversado. El segundo más importante es el melanoma nodular. Aparece en personas ligeramente de mayor edad, sobre la sexta, séptima década de la vida, otra vez sobre todo en hombres que en mujeres, y corresponde más o menos al 15 o al 30% igual de todos los melanomas. Eh, Se observa sobre todo con mayor frecuencia en el tronco, en la cabeza y el cuello. Siempre hay que revisar el cuero cabelludo, sobre todo en pacientes que han perdido pelo, ya que es una zona de exposición donde casi nadie se pone protector solar. Suele verse como un nodo azulado o negro, a veces rojizo, ¿de acuerdo? Que puede ulcerarse o sangrar, como en los carcinomas epidermoides, tal cual.
Surge como un tumor de nuevo igual en fase vertical, pero sin crecimiento horizontal. Y esa es una característica importantísima, es decir, que lamentablemente estos melanomas no crecen hacia afuera, no nos da ese tiempo al menos para revisarlo, sino que literalmente crece hacia abajo. Y esto obviamente complica mucho el diagnóstico porque literalmente muchas veces parece un lunar normal. Aquí la fase de interrogatorio de investigación es importantísima, preguntarle al paciente si ese lunar ha estado ahí, si recuerda. Lamentablemente, cuando aparecen en la espalda, pues o en zonas de difícil visualización, los pacientes no nos pueden decir muchas veces cuánto tiempo ha estado ese lunar ahí. Y eso obviamente se asocia a peor pronóstico. Entonces, miren cómo se ve este lunar. Literalmente parece un lunar, una zona, una lesión azulada. Al verlo con dermatoscopía, por eso es muy importante la referencia de ustedes después a donde un dermatólogo para que pueda revisar otras características. Y aquí sí, pues vemos ya otros tonos de azul, vemos estas rayas o estos glóbulos que se llaman, estos puntitos, que nos indica que el lunar o el melanoma en este caso, perdón, está creciendo hacia abajo. No se olviden que el color azulado lo que nos está indicando es profundidad. Mientras más azul es una lesión, más profunda es. Mientras más negra o marrón es la lesión, más superficial es. Entonces, claro, en esto es muy difícil. Aquí ya podríamos estarlo sospechando porque ya es una lesión con una estructura mucho más aberrante, crecimiento progresivo. Vemos otro tipo de colores, o sea, aquí hay una extensión también ya hacia afuera y como ven es un área de pelo, entonces a veces em, también encontrarlos son complicados. Luego tenemos el léntigo maligno melanoma y este sí es un léntigo, este ya no es un léntigo normal, no es una mancha de sol nada más, sino es un melanoma como tal. Y el problema de estos melanomas es que como pueden ver parece simplemente una mancha de sol. Representa una minoría de melanomas cutáneos, se diagnostica igual durante la séptima década de la vida, se desarrolla dentro de la piel crónicamente dañada por el sol. Es muy común que estos pacientes acudan a nosotros para intentar curarse las manchas o tratarse las manchas, ¿de acuerdo? Por eso es muy común en la cara y comienza como una mácula asimétrica de crecimiento lento, de color de inicialmente marrón o negruzco que va variando en color e irregularidad en los bordes. Es muy importante diferenciarlo de los léntigos solares o las manchas de sol, y aquí se lo ve bastante claro. Un léntigo normal tiene una estructura regular, un color café claro, muy homogéneo en la zona. Generalmente el color, y el color es muy importante en el léntigo, es muy marrón claro. En cambio, miren acá, son marrones muy oscuros, es un color muy negruzco y eso ya debería hacernos sospechar de que puede haber algo más. No se olviden que de todas maneras estas lesiones se deben diagnosticar con dermatoscopía, pero pues necesitamos ya tener una idea de lo que puede ser. Perfecto. Entonces, miren cómo se ve nuevamente. Esto es un lentigo solar, ¿de acuerdo? Perdón, este es un léntigo maligno melanoma en un estadio reciente, de acuerdo que lastimosamente a veces es bastante complicado hacer un diagnóstico inicial porque se puede parecer a una pigmentación normal, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, aquí uno tiene que tomar en cuenta ciertas cosas. Primero, no quemar o no aconsejar si uno al menos está con una sospecha de que podría ser algo más. Primero, no quemar y derivar donde el dermatólogo, porque el dermatólogo va a hacer la dermatoscopía, donde nos podría ayudar un poco más. Ahora, estos sí ya son lentigos malignos bastante más característicos. Miren estas zonas de mucha pigmentación a nivel central que obviamente haciendo la dermatoscopía, bueno, en realidad todos estos puntitos, estos redonditos que vemos acá, son los poros que nosotros llamamos. Nosotros en medicina los llamamos aperturas foliculares. Entonces el pigmento
suele estar alrededor de la apertura folicular y luego este pigmento suele penetrar en la apertura folicular. Entonces vemos que estos puntitos en la dermatoscopía están tomados por color. Entonces eso es una característica muy intuitiva de que podría ser un lentigo maligno. Y luego tenemos el melanoma lentiginoso sacral. Este es muy importante que ustedes sepan porque este es el melanoma más común en latinos. No se olviden que el libro de donde tomamos los datos es un libro estadounidense, es decir, que la casuística va a reflejar mucho más esa zona. Y obviamente en Estados Unidos el melanoma de extensión superficial es el más común, pero en latinos él es el melanoma lentiginosacral. ¿Esto qué implica? Que nosotros debemos revisar manos y pies siempre, 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 porque ante la sospecha, ante la localización de una lesión pigmentada, sobre todo en una persona mayor que no lo ha tenido previamente, hay que revisarla con dermatoscopía porque lo más probable es que tengamos que biopsiar. Sobre todo palmas, plantas y aparato unguial, como llamamos a ver. Y como ven igual acá, comienza como una mácula simétrica que va creciendo y va variando de color y de bordes como el resto de melanomas. Entre los melanomas acrales está el melanoma unguial, ¿de acuerdo? En donde vamos a ver lo que se conoce como melanoniquia longitudinal, es decir, esta banda de coloración que viene desde la matriz de la uña. No se olviden que aquí en esta zona, que es donde crece la uña, es donde están las células que pigmentan a la uña. Y si estas células, pues, lastimosamente, están aquí los melanocitos, y estos melanocitos degeneran un melanoma, van a generar esta banda de coloración. Pero esta banda, tal cual como en los otros melanomas, miren que tienen diferentes colores, es irregulares, vienen unas bandas hasta el fondo, otras se quedan hasta la mitad, y eso nos debería hacer sospechar. Además, hay un signo importante que lastimosamente la gran mayoría de veces solo se ve con dermatoscopía, que es este que se llama signo de Hutchinson, que es una pigmentación de la cutícula de esta zona, de este tejido que está justo por encima del origen de la uña. Esto al pigmentarse, pues es un signo bastante importante en melanoma unguial. Y pues no se olviden, bandas oscuras irregulares con más de 3 milímetros de ancho, que también es importante. Otras variantes de melanoma, no se olviden que los melanocitos pueden estar en otros sitios también. En primer lugar están los melanomas amelanóticos. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los melanomas están pigmentados, lo que ayuda al diagnóstico visual, pero lastimosamente hay algunos donde el pigmento o se degrada o nunca existe, y esto se los llama amelanóticos. Los cuatro subtipos histológicos pueden ocurrir en las variantes amelanóticas y lastimosamente son mucho más complicados de diagnosticar porque pueden confundirse incluso con una verruga o un carcinoma espinocelular o cualquier otra cosa. Y no van a diferir en pronóstico en términos, no van a diferir de los melanomas pigmentados, o sea, melanomas con color, en términos de pronóstico y de terapia. Miren cómo se ven, ¿sí? Literalmente pueden parecer cualquier cosa, son bastante difíciles de diagnosticar al simple vista. Obviamente con la dermatoscopía nosotros vamos a ver otras características y aún así a veces es muy difícil. Por ejemplo, acá los únicos signos que tenemos son esta mancha de pigmento en esta zona que nos podría indicar que el melanoma estuvo pigmentado al inicio y fue perdiendo el color. No se olviden que cuando pierde el color es porque el sistema inmune lo está atacando. Y la característica más importante en la dermatoscopía es el polimorfismo de vasos. ¿Qué quiere decir? Que vemos muchos vasitos, si se dan cuenta, hay muchos puntitos acá, pero de diferente estructura. Unos son puntitos, otros son glóbulos, otros son rayas, otros están arqueados, otros están en sacacorchos, distinto tipo de vasos, y en realidad esa es la característica más común que se ha logrado, que se ha logrado intentar encontrar para poder hacer el diagnóstico de estos melanomas. Luego tenemos el melanoma ocular, que es bastante raro, el 5% de todos los melanomas. Generalmente aparecen desde de la zona conjuntival o uveal
y lamentablemente son de muy mal pronóstico porque en primer lugar se diagnostican bastante tarde, en segundo lugar, al estar muy cerca del cerebro, tienden a metastatizar muy rápido y lo más común, claro, es la enucleación, es decir, sacar el ojito. Pero muchas veces ya es tarde, es bastante raro afortunadamente, pero el pronóstico también es muy malo. Y los melanomas en mucosas, no se olviden que también pueden aparecer dentro de la boca, así que y también a nivel de la zona de mucosas anogenitales. Entonces lo mismo, hay muchas lesiones que pueden generar una melanocitosis, es decir, que comience a aparecer una mancha a nivel de la zona de las mucosas, pero hay que estarla evaluando si esta crece, si cambia de color, tal cual como un melanoma de piel, ¿de acuerdo? Entonces es importante verlo así. Muchas veces están escondidos durante años, el paciente no lo ha tomado en cuenta, piensa que es un problema dental netamente, y pues esto puede degenerar en algo peor. Ok, entonces, en el tema del diagnóstico, lo importante es que ustedes recuerden el ABCDE. El A es asimetría, que quiere decir que si yo cojo una línea y la parto y parto al melanoma por la mitad, tanto la estructura de la derecha como el de la izquierda se ven diferentes, ¿de acuerdo? No encajan. No se olviden que el lunar en teoría o la gran mayoría de sus lunares son simétricos, es decir, que son redonditos y si yo les parto por la mitad, la una mitad va a ser casi casi igual a la otra. La segunda, los bordes. Si los bordes de los lunares tienen que ser regulares, pero si les ven irregulares y están desiguales y están difuminados, como habíamos hablado, tener muy en cuenta. Tercero, y creería yo que lo más importante en su caso, el color. Si hay muchos colores, negro, marrón, rojo, bronceado, azul, rosa, sospechar de que puede ser melanoma. 5 el diámetro, que sea mayor de 6 milímetros. 6 milímetros equivale al borrador de los lápices, a ese borradorcito que viene en el lápiz. Eso es 6 milímetros prácticamente. Entonces, un lunar de ese tamaño mayor y con alguna característica de estas, pues sí ameritaría preferible biopsiarlo. Y la evolución, es decir, que estos cambios que hemos visto hayan sido muy rápidos, vamos a hablar de meses, ¿de acuerdo? Y que tengan otros síntomas como sangrado espontáneo, supuración o picor. La detección temprana es un factor clave en la supervivencia y esto es el manejo que debería tener el médico general, el al menos poder sospechar para poderlo derivar de forma temprana. ¿Qué otras pistas diagnósticas puede encontrar? Hay una que se llama signo de patito feo, otra que se llama el de caperucita roja, que ya vamos a ver cuál es, la regla FG, que es una lesión elevada, firme o en crecimiento, y la regla de Garve es que si un paciente está preocupado por una lesión cutánea, no hay que ignorar la sospecha. ¿Cuál es el signo del patito feo? El signo del patito feo es que de todas las lesiones que yo pueda ver en la espalda de un paciente, una o algunas me llaman la atención. Entonces, lo que hacemos ahí es parar al paciente con la espalda desnuda o el pecho desnudo en este caso y nos alejamos un poco para ver todo el panorama completo. Si de todas esas lesiones, que en la gran mayoría me van a parecer relativamente normales, vemos una que no me parece correcta o que está cambiando en todo este patrón más similar, pues en esa yo me tengo que enfocar un poco más y verla, ¿sí? La segunda es el de caperucita roja, es decir, que en un lunar antiguo le comienza a salir una estructura rojiza como una capucha o un capuchón que pues podría hacernos sospechar en un melanoma. Y para todo esto pues se creó la dermatoscopía, que es una herramienta no invasiva y útil para el diagnóstico de lesiones cutáneas pigmentadas, que mejoró el diagnóstico de melanoma en casi un 50% y en donde yo puedo visualizar múltiples estructuras, tanto en la epidermis, en la unión dermoepidérmica o incluso en la dermis superficial, si obviamente entiendo lo que estoy viendo. Esto es necesario hacer múltiples talleres para poder uno diagnosticar si una lesión es buena o es mala. Y eso hay que tenerlo súper claro porque lastimosamente muchos médicos generales, estéticos, incluso gente que no es médica,
no tienen como recurso un dermatoscopio y asumen que toda lesión es lo mismo. Entonces, el problema es ese, que queman o destruyen lesiones sin tener en cuenta qué tipo de lesión es muchas veces, y eso va a generar, lamentablemente, que el diagnóstico sea tardío y que muchas veces sea fatal, porque en el momento que destruyen una lesión y lamentablemente es un melanoma y ese melanoma quedó por dentro, pues ya no puedo verlo por fuera o se retrasa mucho el verlo por fuera y eso puede llevar a una metástasis y a la muerte. Además, nosotros aprendemos algunas técnicas como el algoritmo de 2 pasos, es decir, que al ver una lesión con el dermatoscopio, lo primero que intentamos determinar es que si esa lesión es de origen melanocítico o no. Luego, vemos si tiene características malas. ¿Qué características nos va a intentar determinar si es melanocítico o no? En primer lugar, si hay una red de pigmento, si hay rayas, si hay glóbulos agregados, si hay pigmento azul homogéneo o si hay un patrón en paralelo en las lesiones acrales. Aquí en esta lesión que vemos, no vemos una red de pigmento, pero lo que sí vemos son rayas, que ya les he hablado un poquito antes, estas rayitas que vemos aquí, glóbulos, que son estos redonditos que estamos viendo al final de cada una de las lesiones. Hay pigmento azul homogéneo. Miren que hay una zona de pigmento azul. No se olviden que cuando el pigmento es azul, lo que nos está indicando es que está penetrando. Y tiene múltiples colores, es asimétrica. Esta es una lesión muy sugestiva de melanoma. El segundo paso es diferenciar entre si es una lesión normal o es una lesión o es un melanoma. Estas dos lesiones, aunque tal vez les parezca raras, ambas son lesiones normales. Este es un lunar normal y esta es una red de pigmento. Miren cómo esta red es homogénea y está en toda la estructura de la lesión. Entonces, pues es una lesión normal. Y esta, aunque parezca mala, en realidad es un lunar. Este es un patrón que se llama patrón en empedrado. Parecen piedritas, pero como ustedes ven, todo está empedrado, está en toda la estructura de la lesión. Tengo uno o dos colores y es un patrón normal. Entonces, el saber diferenciar con dermatoscopio es lo que a nosotros como dermatólogos nos sirve, ¿sí? Hay algunos otros algoritmos que se, que se diseñaron justamente para ver esto. Esto es lo que un dermatólogo debería saber en dermatoscopía. Por eso es terrible que la gente queme lesiones sin saber qué es lo que está quemando, porque solamente el dermatoscopio nos va a poder ayudar a diferenciar todos estos patrones. Todos estos son patrones de lunares, todos son patrones indiferenciados, patrones de carcinoma vasocelular, patrones de carcinoma espinocelular, patrones de las queratosis seborreicas que veíamos en lesiones benignas u otro tipo de patrones. Y esto nosotros como dermatólogos tenemos que hacer un diferencial más o menos por cada lesión en unos 30 o 40 segundos. Ya debemos más o menos saber o orientarnos mejor. Y así es como lo trabajamos. Y estos son los patrones específicos de melanoma. Una red atípica, líneas anguladas, red negativa, las rayas con los glóbulos, estructuras bronceadas en ciertas zonas, patrones de marcación prominente de la piel, que estos, por ejemplo, muchas veces se pasan desapercibidos, áreas hiperpigmentadas, bloques de pigmento atípicos, ¿sí? Miren que aquí están así bien separados. Y las estructuras que ya nos marcan un poco más, sobre todo las estructuras azuladas, las estructuras blanquecinas, que no se olviden que es una defensa del melanoma, del cuerpo hacia el melanoma porque lo está destruyendo, por eso se vuelve blanco, ¿sí? Y a veces, sobre todo en los melanocitos, en los melanomas amelanóticos, los vasos, ¿sí? Vasos en coma, vasos puntiforme, vasos serpentiginosos, vasos en sacacorchos, polimorfismo de vasos. Este de aquí es el patrón dermatoscópico más importante del melanoma melanótico, ¿de acuerdo? Entonces, lamentablemente, son algunas cosas que uno tiene que irlos tomando en cuenta y tiene que repasar. Hay muchos cursos que hacemos de esto todo el tiempo
para poder estar siempre al día con esto, porque cada vez se va encontrando algo nuevo. Y en zonas especiales, por ejemplo, en palmas y plantas, tenemos que ahí sí ver muy bien con el dermatoscopio, porque tenemos que encontrar algunos patrones. Hay unos patrones típicos, hay unos patrones atípicos, como por ejemplo estos son importantes igual tomarlos en cuenta. En la cara, en el melanoma, en el lentigo maligno, lo que les decía, los puntitos, que son las aperturas foliculares o los poros, que la gente los llama, comienza a llenarse de pigmento. Al inicio es bien disperso, no es homogéneo, no es regular entre los huequitos y luego a través de los huequitos. Y miren cómo puede llegar em, a, a ocupar todas las aperturas foliculares. Ya a nivel de las uñas, sobre todo las líneas irregulares que habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes tenemos patrón de red irregular en una sola zona, no es homogéneo. Veo glóbulos, veo estrías, veo color azul grisáceo, es una lesión grande y nosotros lo vamos punteando, tal cual. ¿Sí? 7 puntos, por ejemplo, muy característico de melanoma, hay que biopsiarlo. Acá lo mismo, ¿de acuerdo? Glóbulos en esta zona. Tenemos una zona de regresión, que es esta zona blanca, donde el cuerpo intentó destruir el melanoma. Glóbulos irregulares, miren que con 3 puntos, ya en una escala que se llama score de 7 puntos, con 3 puntos ya es muy sugestivo de melanoma y hay que biopsiarlo, aunque esta tiene más en realidad, a mi criterio. Vemos acá otros melanomas, sí, miren cómo son lesiones irregulares. Si bien tenemos una red de pigmento en esta área, tenemos rayas en esta zona afuera, tenemos glóbulos, tenemos el, el color azul grisáceo en el centro, estrías blanquecinas, muy, muy probable de melanoma. Este lo mismo, a pesar de que podría parecer un lunar, a la dermatoscopía miren el intenso color azulado que tiene vasos sanguíneos. Esto me quiere decir que el melanoma está produciendo sustancias justamente para, ¿cómo es? Para poder alimentarse y poder seguir creciendo. Zonas blanquecinas, muy sugestivo de melanoma. Aquí nosotros vemos algo que se llama punteado en sal y pimienta, de acuerdo al peppering también se le llama, y las líneas angulares en ciertas zonas que nos indican que podría ser o es muy sugestivo de melanoma. Y pues esto es a nivel de palmas y plantas. Por eso es muy importante revisarles a los pacientes, al menos si se está haciendo un control de lunares, que las palmas y plantas no haya ninguna lesión. Otras lesiones, todas muy sugestivas de melanoma. Estas son las zonas bronceadas que les llamamos sin estructura, muy, muy sugestivo de melanoma también. Este es lo mismo, este tiene un montón de cosas que nos podrían justificar una biopsia, glóbulos, rayas, zonas negruzcas o zonas de pigmento irregular, líneas anguladas, todo prácticamente. Y este probablemente fue un lunar y este del signo de la caperucita roja. Miren cómo creció este como capuchón por detrás rojizo y obviamente al verlo ya en el dermatoscopio vemos otras características muy sugestivas. Cuando nosotros sospechamos de un melanoma, pues no nos debemos quedar únicamente con la dermatoscopía. No es un tema de cirugía directamente, sino que en primer lugar hay que tomar una biopsia. Y en este caso, en la biopsia no se puede tomar o no es recomendable, a menos de que sea un melanoma muy grande, no es recomendable tomar una porción del melanoma, sino directamente sacar toda la lesión y con un borde estrecho. Es decir, si la lesión tiene esta estructura, digamos esta cosita redonda, hay que darle un borde de casi 1 milímetro, 1 o 2 milímetros alrededor para la biopsia, ¿de acuerdo? Es el gol estándar para el diagnóstico. Y pues ya una vez viéndolo, el patólogo va a poderlo distinguir de un nevo normal, de un lunar normal. Pero muchas veces no se olviden, si el lunar es mal diferenciado, las células ya no se parecen a las células normales, pues tendrán que hacer técnicas de inmunistoquímica y moleculares.
Y aquí lo que va a marcar, en cambio, es la profundidad, lo que nosotros conocemos como índice de Breslow. El Breslow es el índice de supervivencia más importante que tiene el melanoma, es decir, hasta dónde se ha profundizado. Nosotros tenemos dos tipos de formas de medir el nivel de profundidad. Los niveles de Clark, ¿sí? Uno, 2, 3 y 4, y el índice de Breslow, es decir, que si sobrepasó 1 milímetro, la supervivencia a 10 años es del 96%, de 1 a 2 milímetros 87%, de 2 a 4 70% y más de 4 milímetros 50% de supervivencia. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo para el posterior tratamiento. Por lo general, el melanoma cutáneo es asimétrico, está mal circunscrito y lo que nosotros vemos son estas estructuras de acá, que se llaman nidos. Estos nidos son nidos de melanocitos, a veces con la tinción de hematoxilina eosina, son un poquito complicados de ver cuando son escasos, ahí a veces sí también se requiere hacer inmunohistoquímica. Y nosotros los podemos ver estos nidos también en un lunar normal, pero a diferencia del lunar normal, en los melanomas, estos nidos no están equidistantes, están muy pegados o muy alejados entre sí y van a variar de tamaño y de forma. Miren, aquí tengo un pequeño, uno más grande, un pequeño, uno más grande, características muy importantes de melanoma. Dentro de la dermis, además, los núcleos de los melanocitos no se vuelven más pequeños conforme se profundiza. Cuando nosotros sacamos un lunar, y si es un lunar normal, nosotros vamos a ver que los melanocitos que tienen unos núcleos grandecitos, si las células de hecho son grandecitas, van a comenzar a hacerse cada vez más pequeños conforme va bajando, van profundizándose. Esto nosotros le llamamos maduración. En el melanoma hay una ausencia de maduración. De hecho, a veces es todo lo contrario. Vemos a las células grandes en la epidermis y conforme vamos bajando, vemos más grandes todavía. Entonces, esta ausencia de maduración es producto de melanoma. ¿De acuerdo? En vez de que se vuelvan más pequeños mientras se profundiza, se quedan igual o se hacen más grandes inclusive. En el melanoma nodular, no se olviden que el tumor no se extiende hacia la periferia, sino hacia la profundidad. Y es por eso que este tiene peor pronóstico. No se olviden que lo que manda en el pronóstico es la profundidad, es el índice de Breslow. En el lentigo maligno, además vemos que las células de melanoma comienzan a ingresar en los poros. Esto de acá es un poro, miren que aquí está un pelo, aquí va a crecer un pelo, esto es una apertura folicular y vemos cómo los melanomas, las células de melanoma, sí, comienzan a penetrar en el poro. Y esta es una característica muy, muy importante del melanoma. Entonces, eh, una vez con la biopsia, el patólogo lo que hace es una microestadificación, es decir, como les decía, va a medir la profundidad del Breslow, que es el predictor más fuerte de supervivencia, y se va a medir desde la epidermis hasta la zona más penetrante del tumor, ¿de acuerdo? Y esto es lo que me tiene que reportar el histopatólogo en el reporte. No me tiene que dejar en el reporte. Mandatorio que sea el diagnóstico de un melanoma, el Breslow, porque es el índice más importante de supervivencia, si hay ulceración, porque eso va a ser peor pronóstico, y los márgenes, como en los otros tumores, si están tomados o no. Y deseable el subtipo de melanoma, que hay algunos subtipos que son peores, si hay regresión, si hay infiltración del tumor en los linfocitos, si hay células plasmáticas, si hay invasión vascular, si hay satelitosis microscópicas. ¿Qué es una satelitosis? Es que comienzan a formarse a veces pequeños tumorcitos cercanos al tumor más grande, lesiones satélite, que es importante en algunos casos. Si hay nevos asociados y el rango mitótico, es decir, cuántas divisiones están viendo dentro de la muestra, que eso también se puede ver. Y como yo les había dicho, a veces no se puede llegar a hacer el diagnóstico netamente con el corte, hay que hacer inmunhistopatología, que es útil en la evaluación de casos de difícil diagnóstico.
Sin embargo, el diagnóstico, la gran mayoría se hace con hematoxilina eosina. A veces se pide la inmunistoquímica porque no existe un patrón claro, ¿sí? Y hay algunos tipos de tinciones que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Esta es una que se llama HMB45, donde se pintan los núcleos de las células de melanoma y pues con esto ya tenemos un diagnóstico, ¿de acuerdo? Hay muchos patrones, hay muchos cócteles, inclusive de inmunistoquímica que no los vamos a topar, simplemente para que conozcan que esto existe. Y ya con el diagnóstico de melanoma, nuevamente nos vamos al TNM, ¿de acuerdo? El TNM igual nos va a indicar exactamente en dónde estamos, cómo está el paciente. Pero en este caso, miren que el T, sí, es del tumor, ¿de acuerdo? Pero en este caso también tomamos en cuenta el Breslow, no tomamos en cuenta el tamaño del tumor como tal, sino la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, un T1 tiene menos de 1 milímetro, un T2 de 1 a 2, un T3 de 2 a 4 y un T4 más de 4, que se correlaciona con el Breslow. Y ahí se lo puede ir diferenciando en T2A, en T2B, en T1A, en T1B, T2A, T2B, T3A, T3B, T4A, T4B. Y también a veces vale la pena el rango de ulceración, si es que en cualquiera de estos rangos está o no está ulcerado. Eso también es importante. El N, no se olviden que es igual que en el otro, es decir, si está invadiendo ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Aquí sí ya el N se vuelve un poco más complejo, a veces solamente si vemos en ganglios clínicamente detectables o si los ganglios están ocultos o si ya se ven ganglios regionales. En el N1, en el N2, si ya tiene dos o tres de estos mismos, en el N3, cuatro o más, la satelitosis o las microsatelitosis que son importantes también para hacer para hacer el estudio de extensión, que es más complejo y que nos podemos demorar un poco más. Y el M, pues las metástasis a distancia, lo mismo, ¿sí? Hay que hacer una evaluación de acuerdo a cómo está el paciente, de acuerdo a lo que vayamos encontrando, se hacen los estudios de extensión para saber qué tipo de tratamiento debe recibir. ¿Sí? Una vez teniendo el TNM, de acuerdo a lo que vayamos viendo con el estadio patológico, recién con toda esta información, miren, yo puedo armar en qué estadiaje específico está mi paciente. Y de acuerdo al estadiaje, no se olviden, yo voy a dar el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los factores de mayor pronóstico independiente en el melanoma de supervivencia? ¿Cómo es? Nuevamente, el grosor tumoral, ¿sí? La profundidad, es decir, el Breslow, eso no hay comparación. La ulceración, obviamente, si está ulcerado, peor pronóstico. El rango mitótico, si hay más de una mitosis por milímetro cuadrado en la muestra, esto ve el patólogo en la muestra, peor pronóstico. La edad, si es una persona mayor, peor pronóstico. El sexo, si es hombre, peor pronóstico. Los sitios anatómicos tronco, cabeza, cuello asociados a peor pronóstico que las extremidades, el número de ganglios linfáticos tomados, ¿de acuerdo? El número de ganglios linfáticos regionales a veces son clínicamente detectables, o sea, uno los puede palpar y se siente ahí los ganglios. Esto obviamente va a ser de peor pronóstico que las metástasis microscópicas en los ganglios y obviamente las metástasis a distancia por lógica. El pronóstico va a depender del estadio en el momento del diagnóstico. El pronóstico para los pacientes con melanoma cutáneo primario y sin metástasis ganglionares o a distancia es bastante favorable. Miren que el estadio 1A tiene una supervivencia a los 10 años del 95%. El estadio 1B tiene una supervivencia a 10 años, perdón, mientras que el estadio 4B tiene una supervivencia a 10 años del 50%. Va bajando eh, conforme vayamos encontrando los estadios, ¿de acuerdo? No se compara el estadio uno, por eso el diagnóstico temprano es muy importante en melanoma. En los estadios 3 es un grupo heterogéneo, está como en el limbo con respecto a su riesgo, obviamente, de metástasis de distancia y mortalidad. Las tasas de supervivencia a 5 años en el estadio 3 varían en un 70%.
Si es que los melanomas no son ulcerados, ya está un 40% en pacientes donde ya hubo ulceración, más 4 o más ganglios linfáticos tomados. Y en el estadio 4, pues el principal factor pronóstico son el sitio de las metástasis a distancia. Esto es muy importante tomar en cuenta. Obviamente peor en metástasis viscerales que en no viscerales. Y antes de la inmunoterapia, que es el tratamiento que ahora está muy en boga por la especificidad del tratamiento, la mediana de supervivencia era de 9 meses. Era un tumor bastante agresivo igualmente. Entonces, ¿qué evaluación debo hacer en un paciente con sospecha de melanoma? Historial médico completo, factores de riesgo, antecedentes patológicos personales o familiares de melanoma. No se olviden que el factor genético aquí es importante. El fototipo de piel, si ha usado camas de bronceado, si le han dado fototerapia por alguna causa, si tuvo quemaduras solares de la infancia, síndromes genéticos, inmunosupresión iatrogénica o adquirida. Si la lesión estaba presente al nacer, es muy importante, es una pregunta fundamental. Si la lesión se desarrolló de un lunar preexistente, si cambió de tamaño o forma, si cambió de color o se ulceró, si hubo picazón o sangrado, cuál es el curso temporal del cambio, en qué tiempo cambió todo esto y si existen síntomas sistémicos, pérdida de peso, fatiga, dolor de cabeza o tos, porque obviamente son síntomas a tomar en cuenta por una posible metástasis. Todo esto hay que irle preguntando al paciente. Entonces, como yo les había comentado, sí, Eh, el examen de piel hay que hacerlo en todo el cuerpo. Hay que contar el número o más o menos aproximar el número total de melanocitos, si son más de 100, si son más de 5 atípicos, si hay nevos congénitos y si hay léntigos, no se olviden, más de 150 veces el riesgo de melanoma. Hay que hacer la dermatoscopía, siempre en una lesión sospechosa, y hay que hacer una biopsia en lesiones sospechosas siempre con un margen estrecho de 1 a 2 milímetros. Aquí no intentamos sacar un pedazo, sino toda la lesión. Debe evitarse biopsias superficiales o por afeitados. A veces solo le sacan la zona, la morita, que yo sé decir, solo la zona superficial y eso está mal. En el melanoma, o al menos si estoy sospechando, la biopsia tiene que ser súper profunda, ¿de acuerdo? Y obviamente de una vez buscar adenopatías si es que las puede encontrar. Investigaciones de laboratorio de imágenes. La Academia Americana de Dermatología recomendó que los estudios de imágenes y los análisis de sangre sean opcionales y que estén dirigidos en función a los hallazgos que encuentran en la historia médica y en un examen físico completo. Em, Esto es relativo porque obviamente al encontrar un cáncer tan complejo como melanoma, em, a veces sí es recomendable hacer los estudios de extensión. Generalmente se hacen tomografías. Nosotros utilizamos tomografías o ecografías al menos de los ganglios linfáticos regionales para intentar encontrar y ver si es que hay algo adicional. Esto también va cambiando según la bibliografía que nosotros tengamos. En general, cuando encontramos las pápulas o los nódulos, pues obviamente el diagnóstico es histopatológico, ¿de acuerdo? Hay pequeños, a veces pequeños melanomas que están cerca de la lesión grande. A esas nosotros le llamamos metástasis en tránsito o de tejido blando. Generalmente ahí nosotros lo que hacemos es estudio histopatológico de toditas estas. Si estamos sospechando en que hay metástasis cerebrales, como lo sospechamos con dolor de cabeza, náusea, vómito, em, como es convulsiones, que es bastante común, ¿de acuerdo? Hay que hacer un PET-TAC, una tomografía o una resonancia. Si sospechamos de metástasis pulmonares, sobre todo con disnea, hemoptisis, tos, ¿de acuerdo? Dolor torácico, radiografía de tórax, TAC y PET-TAC. Gastrointestinales, con dolor abdominal, signos de anemia, fatiga, vómito. Igual, lo mismo. Generalmente vamos buscando, de acuerdo, colonoscopía, endoscopía, vamos buscando de acuerdo a lo que vayamos encontrando, ¿sí? Generalmente lo que nosotros hacemos es después de hacer la valoración del TNM, si es que no encontramos metástasis a distancia, dependiendo del TNM, enviamos a hacer el estudio de extensión, que suele ser una tomografía de cerebral, torácica y abdominal y una ecografía de ganglios regionales
generalmente. Y no se olviden que el Breslow nos va a indicar el rango de supervivencia, que es básicamente así, que se mide a 5 o a 10 años, que es básicamente lo mismo. Y esto es lo más importante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo el diagnóstico de melanoma y en cierto sentido no encontramos y hacemos ya el estudio de extensión y encontramos pues todo lo que vayamos encontrando? Aquí es preferible verlo en esta imagen. Si a la final mi melanoma fue un melanoma in situ, lo que yo hago es extirpar 0,5 de la lesión. Es decir, que si yo tengo aquí el melanoma, no se olviden que a la biopsia yo le di 1 o 2 milímetros. Ya cuando tengo el diagnóstico y digamos que me dicen que es in situ, yo voy a dar 0,5 centímetros de margen a esa cicatriz y sacar todo eso. Y con eso es suficiente porque al ser in situ, no se olviden, hay un riesgo de metástasis nulo, entonces pues va a seguimiento. Hay mucha suerte si es que lo diagnosticamos acá. Si el Breslow en cambio es de menos de 1 milímetro, tengo que darle 1 centímetro de margen a esa cicatriz y le hago seguimiento y ya está. Pero si el Breslow ya es más de 1 milímetro, debo darle 2 centímetros de margen. Imagínense lo que es 2 centímetros en la cara. Es una extensión mucho más grande y hay que explicarle al paciente que lamentablemente ese es el tratamiento, ¿sí? Y cuando yo ya tengo un Breslow más de 1 milímetro, además, debo hacer un estudio que se llama ganglio centinela. ¿Qué significa? El ganglio centinela es el primer ganglio que puede invadirse por el tumor. Es el primer ganglio que recibe el riego linfático del tumor. Entonces, a veces los ganglios no se los topan, no se los puede saber. Cuando yo tengo un Breslow más de 1 milímetro, le hago la extirpación de 2 centímetros y hago este estudio de ganglio centinela. Hay dermatólogos en otros países que lo hacen. Aquí en el Ecuador generalmente lo hacen los cirujanos oncólogos, mandan una tinción o a veces un radiotrazador para poder saber cuál es el ganglio centinela que podría estar afectado. Si este es negativo, igual ya hay curación, pues se hace seguimiento, pero si el ganglio es positivo, pues hay que hacer linfadenectomía, sacar todos esos ganglios, toda esa cadena ganglionar que bien podría estar afectada. Y si ya es un melanoma diseminado, ya obviamente es un poco más complejo. Hay que hacer obviamente la extirpación, sacar el tumor, hacer linfadenectomía, pero también ya tenemos que dar tratamiento. Y aquí es importante lo que vimos al inicio de la clase, que son las vías moleculares, porque lo que vamos a hacer es determinar si es que el tumor es BRAF positivo. Si el tumor es BRAF positivo, hay medicamentos que están ya creados para este tipo de tumores, el bemurafenib, el dabrafenib y otros más, ¿de acuerdo? Pero si es que el tumor no es BRAF positivo, debo dar medicamentos que se llaman estimulantes del sistema inmune, que igual hay algunos ahora, el ipilimumab, el nivolumab o el pembrolizumab, que se utiliza muchísimo. Estos medicamentos lo que van a hacer es potenciar al sistema de defensa del propio paciente a que destruya las células de melanoma. ¿Sí? El melanoma esconde ciertas características para intentar encubrirse y estos medicamentos lo que hacen es que no se pueden cubrir y se pueda destruir, aumentando muchísimo la supervivencia. Y esto es lo importante. Y pues con eso terminamos la clase. Muchas gracias, chicos.